Sabios, bufones, chamanes, ángeles o demonios. ¿Quiénes son esos seres misteriosos a los que llamamos actores? ¿Cuáles son sus sueños, sus desafíos, sus frustraciones? ¿De dónde vienen y a dónde van? Descubramos el método, la locura y la incansable labor de los histriones que nos hacen sentir, cuestionar y pensar. Desde el Foro Shakespeare, bienvenidos a Conversaciones desde el Taller de Actores Profesionales. Queremos agradecer en especial la presencia del público que nos acompaña aquí en el foro y, por supuesto, la de ustedes que nos visitan desde sus hogares. Con 30 años de carrera ininterrumpida, el invitado del día de hoy ha participado en 87 largometrajes, 25 obras de teatro y 9 telenovelas. Ha trabajado con importantes directores mexicanos como Arturo Ripstein, Jorge Fons, Fernando Sariñana, Eva López Sánchez, Antonio Serrano, Carlos Carrera, entre otros. También con directores internacionales como John Sayles, Gore Verbinski y Gary Warlock. Desde hace 10 años es maestro de actuación del SET, una escuela que él mismo fundó. Pero dejemos que él mismo lo platique. Démosle una muy cordial bienvenida a Luis Felipe Tovar. Bienvenido, Luis Felipe. Muy Gracias, contento que Oscar. estés con nosotros. Más contento estoy yo. Vamos a empezar por el principio, ¿te parece? Empecemos por el principio. Eres originario de Puebla, pero desde muy temprana edad te venís a vivir al DF. Me vine a los 14 años de la ciudad de Puebla, ya con la idea de convertirme en actor. ¿De qué edad sentiste el llamado a la vocación de la actuación? Si es que lo recuerdas, por cierto. Desde muy niño yo creo que disfrutaba mucho el cine, disfrutaba mucho la literatura. Mi padre era un gran aficionado a lo mismo, entonces todo el tiempo nos estaba cultivando el gusto por la lectura. Yo crecí sin televisión, conocí la televisión hasta que tuve 8 años. La primera vez que hubo una televisión en mi casa fue para ver las Olimpiadas de 1968. Entonces, como no teníamos televisión, mi padre nos ponía a leer cómics. Si tú te das cuenta, el cómic es el principio básico de lo que después fui a conocer como un storyboard. Claro. Entonces yo leía historias de cómic y lo mismo leía Memín. ¿Qué cómics leías? Leía Memín Pingüín, leía Lorenzo y Pepita, leía Archie, leía Los Super Sabios, leía hasta Lágrimas y Risas, leía Los Burrón. Los Burrón me dejaron marcado para siempre, sigo siendo un gran fanático de Los Burrón. Leía todo lo que me llegaba a la mano. Y entonces yo vivía en el seno de una familia muy religiosa y no era un muy buen estudiante. Entonces mi padre, para estimularme y para provocarme que atendiera yo los deberes escolares, si yo iba a la doctrina... Te premiaba. 5 días de la semana, me regalaba un boleto para que fuera yo a la matiné el sábado y me regalaba otro para que fuera a la matiné el domingo. Entonces, en la ciudad de Puebla, en los cines, no como ahora que veías solamente una película, así que no, sino por un boleto tú podías ver 3 películas. Entonces, entre el sábado y el domingo yo veía aproximadamente 6 películas. Las disfrutaba muchísimo, todo lo que pasaba en la pantalla, todo lo que veía que sucedía dentro de las historias, ahí me provocaba una enorme... ¿Qué películas recuerdas de esa etapa? La primera película que me provocó algo dentro de lo que soy como ser humano y que me dejó marcado fue Oliver, el musical. Luego, una película que hizo que tuviera yo por primera vez contacto con el romance, con la ensoñación, con el amor, fue
esta de Mark Lester y Jack Wild, ¿cómo se llama? Melody. Melody, exacto. Melody. Con música de los Bee Gees. Con música de los Bee Gees. Pero películas también me dejaron señalar. Oye, es que yo veía todas, lo mismo veía de Viruta y Capulina, que veía de Tintán, que veía de Cantinflas, que veía de todo, del Charro Negro, veía películas, o sea, lo mismo veía Ben-Hur, que Quo Vadis, todo lo que apareciera en una pantalla me provocaba una enorme curiosidad y me emocionaba mucho. Me gustaba mucho habitar entonces esos universos, me gustaba mucho involucrarme con lo que estaba pasando, me identificaba con los personajes, me provocaba una fascinación, la misma que me sigue provocando hasta hoy. Oye, tus papás siempre te apoyaron. Mis Cuando les papás siempre dijiste me que apoyaron. querías ser actor. Mi papá murió cuando yo tenía justamente 14 años de edad. Esa fue también una de las razones por las cuales pude venirme a vivir con mi madre al Distrito Federal, porque yo soy hijo de una familia disfuncional, ¿no? Mis padres estaban separados desde que yo era muy niño y mi madre ya vivía en la Ciudad de México. Entonces, al morir mi padre, yo tuve que venir a vivir con mi mamá. Pero mi madre siempre me ha apoyado, cuando yo le platicaba a mi mamá que quería ser actor. ¿Qué te decía? Me decía, no, mijo, tú no, actor no. ¿Ya te viste en el espejo? Y yo le decía, no, madre, yo quiero ser actor. Me decía, no, tú eres muy hablantín, mejor abogado. Yo le decía, no, mamá, yo quiero ser actor. Y me dijo, bueno, pues actor, pues. Oye, Luis, ¿cómo decidiste en qué escuela estudiar actuación? ¿Dónde estudiaste primero que nada? En la Escuela de Teatro de Bellas Artes, pero fue una maravillosa, pues no coincidencia, yo no creo en las coincidencias. A veces sí, soy contradictorio, pero tenía unos amigos en la preparatoria con los que me reunía para salir a divertirme y una de mis amigas estaba en un grupo de teatro, estaba en un taller de adolescentes en la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Y todo el tiempo me hablaba de lo que hacía en el taller de teatro. Y yo le escuchaba con mucha atención porque yo ya tenía ese gusanito, yo ya tenía la vocación, evidentemente solo que necesitaba que alguien me la despertara. Pero lo tenías muy claro. Lo tenía clarísimo todo lo que pasaba en el escenario. Insisto, como hasta hoy, me seguía provocando no solamente curiosidad, sino fascinación. Me asombraba, me sorprendía. Entonces, un día me invitó a que fuera a ver un ensayo de la obra que estaba haciendo en Bellas Artes. Y entonces, yo trabajaba en ese entonces en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque mamá me había conseguido un empleo ahí. Pues abandoné mi trabajo muy temprano y llegué a la Sala Villaurrutia, que era donde estaban ensayando. Abrí la puerta de la Sala Villaurrutia y cuando vi lo que sucedía ahí, me quedé verdaderamente fascinado. Sufrí un impacto emocional del cual no me he podido recuperar. ¿Recuerdas qué era? ¿Qué montaje era? ¿Qué estaban Estaba ensayando? ahí no estaba ensayando mi amiga ni mis compañeros, porque esa era la sala, como este espacio, la sala grande donde trabajaban y ensayaban los actores que ya tenían más experiencia. Estaba ensayando el maestro Raúl Cermeño con Guillermo Ríos, Damián Alcázar, Jesús Angulo y no recuerdo qué otro actor. Y cuando vi lo que estaba sucediendo, la disciplina con la que trabajaban, la mística con la que lo hacían, la magia de la que se permeaba el escenario, la atmósfera que tenía el espacio, yo la cerré, me quedé así asomado por la puerta, sentí que se hacía el... ¿no? Sentí que volteó Raúl Cermeño, yo como que me oculté un poquitín, volví a cerrar la puerta con mucha delicadeza y con mucho respeto, y cuando la cerré, me quedé detenido y dije, yo de aquí soy. Yo en este espacio quiero habitar, yo quiero vivir en este mundo. Caminé por el pasillo, escuché las voces del ensayo al que me habían invitado, toqué la puerta y me abrieron, me invitaron a pasar, vi a los jóvenes que estaban ensayando y todo lo que sucedía ahí me tenía ya no solamente enganchado, había caído en el anzuelo y estaba atrapado para siempre. Oye, Luis, ¿qué recuerdas de tu etapa de estudiante? ¿Cuáles son los recuerdos que vienen a tu memoria inmediatamente? Tuve una etapa maravillosa como estudiante en la escuela. ¿Con quién estudiaste? ¿Tienes contemporáneos que estén trabajando? Pues no muchos, porque no es muy fácil esta carrera, no todo el mundo alcanza a destacar, no todo el mundo alcanza a lograr los objetivos que se plantea cuando decide dedicarse a la profesión de actor. Es una carrera altamente competitiva, es una carrera muy agresiva, es una carrera donde uno tiene que tener una enorme tenacidad.
de mis compañeros de la generación a la que yo pertenezco. Me da un poco de pena y son cuestiones en las que trato de no reflexionar, porque no quiero que esa sensación que yo tengo en este momento la puedan tener mis alumnos, la gente que estudia conmigo en la escuela. Yo sí quiero que mis alumnos alcancen objetivos, que puedan aterrizar un sueño. Bueno, de mi generación, creo que no. Alguna vez dijiste, Luis, el teatro me ayudó a saber que podía ser alguien. ¿Cómo empezó para ti ser actor? Pues lo que sucede es que hay un enorme deseo de significar. Yo pienso que en todos los actores. Tenemos siempre una naturaleza que nos pide el querernos mostrar a partir de que nos podemos reconocer, el de poder trabajar a alguien que esté relacionado con lo que disfrutamos, ¿no? Que nuestra pasión por estar en el escenario. Yo siempre digo que durante los 30 años que me he dedicado a mi profesión de actuar, de lo único que estoy seguro es que no he aprendido a actuar, que lo que he aprendido es a vivir en el escenario, que lo sigo disfrutando, que me sigue apasionando involucrarme dentro de una historia. ¿Tú crees que un actor nunca termina de actuar, de aprender a actuar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Su lenguaje va cambiando conforme va cambiando su experiencia de vida, conforme va creciendo como ser humano, conforme va cambiando la geografía de su rostro, conforme van cambiando, evidentemente, los seres humanos con los que interactúa, ¿no? Entonces, yo no me gusta mucho la palabra actuar, yo disfruto mucho la palabra jugar, ¿no? La palabra actuar inmediatamente me apalanca, me pone tieso. To play, como dicen los ingleses. Sí, exacto. es la parte lúdica. Como desde muy joven he asumido la actuación. Detesto profundamente intelectualizar la actuación. No me gusta eso de tener que buscar las 10 reglas básicas de Konstantin Stanislavski o cuestiones como esas. Me dan una profunda hueva para hacer. De eso vamos a platicar más Creo que adelante. es un lenguaje poco vigente, en mí no aplica y yo no sé actuar. Yo me divierto mucho, disfruto mucho el juego y me gusta hacerlo de esta manera. ¿Recuerdas tu primer personaje importante? Sí, por supuesto. A ver, que sí. platícanos. No, importante no era mi primer. Hicimos una obra que se llama Los Fantoches, una obra malísima que nadie iba a ver, había muy poca gente, pero yo la disfrutaba mucho, me ponía muy nervioso, me hormigueaba la cara. Mi mamá me iba a ver y nada más me decía, ay, mijo. Pero lo disfrutaba, yo sentía que estaba haciendo algo maravilloso, yo sentía que estaba haciendo algo muy importante para mí. No me importaba si había público, no cobrábamos un solo centavo. Y sentía que era algo que me hacía feliz, que me llenaba, que me hacía sentir pleno. ¿Cómo empezaste a trabajar profesionalmente? Y con esto me refiero a cómo aceptabas o rechazabas tus primeros ofrecimientos de trabajo. No. Yo hasta la fecha, yo agarro hasta cables pelones. Yo no soy un actor poco pretencioso en ese sentido. Yo creo que el trabajo se provoca. Yo creo que un actor tiene que ser un ser humano que en cualquier profesión a la que se dedique, cualquier actividad a la que se dedique, tiene que estar en una búsqueda permanente por la autosuficiencia. Yo nunca me he estado esperando a que alguien me eche un telefonazo o que me invite a trabajar en una producción o que... No. Yo donde veía que había una prueba de talento, donde estaban haciendo casting, iba y nunca he ido a pedir trabajo. Siempre he ido a ofrecer mis servicios. Como actor. Entonces, a la par que iba yo construyendo y que iba yo estudiando, ya me iba yo interesando por lo que sucedía en otros espacios, no solamente en lo que tenía que ver con mi ámbito escolar. Entonces yo lo mismo trabajaba haciendo teatro para títeres, que lo mismo trabajaba haciendo teatro escolar por las mañanas, que lo mismo me iba y me asomaba donde se había abierto un nuevo foro, íbamos y lo solicitábamos con mis compañeros de clase, todo el tiempo estábamos inventando qué proyecto podíamos levantar, qué podíamos hacer juntos, dónde podíamos encontrar un foro donde pudiéramos mostrar nuestro trabajo. Yo siempre escribía cosas para que siempre tuviéramos algo que hacer. También hacía muchísimo teatro infantil, hacía absolutamente de todo. Es como una educación constante, ¿no? Que nunca Además, termina. era una forma de tener más habilidades.
de tener más habilidades justamente por lo que competitivo, sobre todo en la primera parte, en el trabajo de un actor. Yo pienso que tener entre 20 y 25 años para cualquier actor es una etapa muy dura, muy difícil. Pero también muy definitiva. Tener entre 25 y 30 es devastador, porque entre 25 y 30 existen todos los actores del mundo. Aparece uno debajo de cada piedra. Y está todo muy diseñado en base a estereotipos. Las televisoras se inclinan mucho por los actores que tienen que ver con un estereotipo en base al perfil que necesitan en relación con que son bien parecidos, porque pues, la televisión así se maneja. Es muy duro, tiene que estar. Hoy por hoy la televisión se nutre de gente que es bien parecida, que están fuertes. Entonces uno se tiene que preparar. Entonces yo todo el tiempo, justamente por lo que haga, o sea, tenía que estarle luchando y tenía que estar buscando cómo obtener más habilidades como los demás, cómo poder hacer sentir, cómo poder mostrar mi trabajo con toda la autenticidad, con toda la transparencia, ¿no? Y evidentemente con toda la experiencia que iba acumulando para que alguien se pudiera interesar. A continuación, Luis Felipe nos hablará de sus películas y de los desafíos a los que se ha enfrentado. Sigan con nosotros. Continuamos con nuestro invitado, Luis Felipe Tovar, y llegó el momento, Luis, de platicar de Principio y Fin de Arturo Ripstein. ¿Qué recuerdas de ese rodaje? Fue una experiencia muy grata. Arturo Ripstein es un director que admiro mucho, que respeto mucho, del que he aprendido mucho. ¿Sentiste que hubo conexión desde la primera prueba con Yo el le director? tenía un poco de miedo, me parecía un ser muy intimidante. Todos los actores le tenían mucho respeto, le tenían un especial temor en su manera de dirigir. Es un director intolerante ante el error. ¿Cómo dirige Arturo Ripstein? Es una persona muy apasionada, tiene un sentido del humor que si no se lo descubres puede ser tu talón de Aquiles. Regularmente contrata actores que están convencidos de que saben hacer su trabajo y que lo saben hacer bien. Detesta profundamente un actor que se atora siquiera de una manera muy elemental en relación con el texto, con el movimiento, con la efectividad, con la eficiencia. Le gusta mucho que las cosas funcionen bien. Es un director muy perfeccionista, que trabaja con historias muy singulares. Sus textos no son fáciles de interpretar. Regularmente se los escribe para Alicia García Diego. No es una prosa normal, no es una literatura normal, no son diálogos de carácter cotidiano, siempre tienen algo de poesía, siempre tienen un lenguaje un tanto cuanto atravesado. Entonces a los actores nos cuesta trabajo involucrarnos con este tipo de diálogos porque no te suenan de primera impresión. Pero es un director que genera unas imágenes que están, desde mi muy personal punto de vista, inmersas dentro de un ámbito de ficción muy particular, muy Arturo Ripstein, y he sido cómodo con él. Al principio me parecía un actor, como te decía, un tanto cuanto intimidante, pero también es un director muy generoso, un director muy cariñoso. Yo siempre he disfrutado mi trabajo. ¿A qué crees que se deba que hubo tan buena conexión? Porque obviamente la hubo porque repetiste con él. Porque yo soy un actor un poco indisciplinado, porque yo suelo no hacerle mucho caso a los directores neuróticos, ¿no? Porque volteo la cara y les digo, ándale, sí. Ándale, sí, cómo no. Entonces me dicen una cosa y hago lo que se me da la gana. Entonces Arturo Ripstein me dice, oye, Tovar, estás loco. Después de las 6 de la tarde te da por dirigir. Y me dice, eres muy mal director. Le decía, ándale, pues. ¿No? Me peleaba mucho con él. Es un director que le gusta mucho gritar y a mí también. Entonces me gritaba, yo gritaba. Lloraba él, lloraba yo. Entonces nos entendíamos a la perfección. Otros actores se apalancaban, se ponían tiesos, le hacían caso. Yo no. En cuanto empezaba a gritar, yo empezaba a patear la puerta del camerino, ¿no? Y yo decía, ¿estás gritando, cabrón, no? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? ¿No? Y entonces llegaba y me acariciaba la cabeza. Yo creo que le gustaba como actor, le gustaba como persona. Eres un actor que trabaja bien bajo presión, funcional bajo presión. No me gusta que me quieran intimidar, no me gusta que me estén presionando. Me gusta que me dejan jugar. Me gusta que me abran la cancha. Regularmente soy un actor bastante propositivo. Entonces soy un actor muy estudioso, justamente por lo inseguro y por lo nervioso que soy. No soy un actor que deje al azar lo que va a suceder. Trato de imaginarme, platico mucho con el director, todas las dudas que tengo, las
las externo antes de que empecemos a trabajar, porque sé que una vez que arranquemos en el trabajo, la cantidad de personas a la que el director está sometido y todos los que colaboran en cada uno de los departamentos, ya no se puede estar haciendo concesiones, ¿no? ¿Cómo construyes un personaje? ¿De dónde te inspiras para abordar un personaje en primera instancia? Pues básicamente leo el guión. Regularmente un guión, cuando está bien escrito, define muy bien al personaje, a nivel de forma y a nivel de contenido. Me gusta platicar con el director. Yo soy un actor muy propositivo. Hago una propuesta de cómo lo veo y cómo me gustaría que fuera. Cuando digo cómo me gustaría que fuera, es evidentemente lo que siento que yo le puedo aportar, ¿no? ¿Qué significó para ti el Callejón de los Milagros y cómo fue trabajar con el maestro Fons? No, pues la verdad es que también un privilegio haber trabajado con el maestro Fons, con Jorge Fons. Fue una experiencia muy grata porque era un elenco con actores de tanto prestigio, con tanto talento, a los que admiro tanto, que han trascendido por medio de su trabajo, por medio de su actitud en la vida, por medio de lo que hacen para los demás. También has trabajado con un buen número de directores internacionales norteamericanos. ¿Hay diferencia el estar bajo las órdenes de un realizador mexicano al de un extranjero? ¿Se trabaja distinto? ¿Cómo lo percibes? No, yo creo que es exactamente igual. Para mí, yo creo que he tenido la oportunidad de trabajar lo mismo en Norteamérica, que en España, que en Sudamérica, que en Italia, en Europa. Es exactamente igual. Cambian las historias, pero el equipo con el que se trabaja es el mismo. El rigor con el que se trabaja es el mismo. La responsabilidad que uno siente es exactamente la misma. Los tiempos que se requieren para este tipo de trabajo son exactamente los mismos. Evidentemente, hay unos más apasionados que otros, ¿no? Por ejemplo, tenía yo uno que era un verdadero loco, que se llama Ciro Durán, de Colombia, que estaba completamente loco. Era un elenco donde éramos, fíjense ustedes, era la directora de fotografía era francesa, yo era actor mexicano, había actores de Venezuela, de Francia, de Colombia, pero entonces era muy chistoso porque íbamos navegando por un barco de Cartagena a Nueva York, se llama La Nave de los Sueños, y se ponía muy loco el director, entonces ponía rollos de 400 pies, y entonces empezaba a decir, decía, corre cámara, no, decía, corre sonido, se empezaba como a alterar, decía, corre cámara, vamos Colombia, vamos actores, viva nuestro país, vamos a hacer arte, magia, cine, viva, los quiero ver entregados. Sean corte, ya se acabó en los 400 pies. Ya se había acabado los 400 A pies. cambiar la lata. Solito, sí, cambiar la lata, antes de que dijera acción, ¿no? Entonces depende de la pasión. Hay unos que son mucho más intelectuales, hay otros más serios, hay gente... ¿Con quién has sentido más afinidad de los directores extranjeros con los que has trabajado? Afinidad, ¿Con quién te ha gustado más trabajar de tus experiencias? con Gore Verbinski. Eso te quería preguntar. Sí. Sí fue muy singular, supongo, el rodaje de esa Sí, película, ¿verdad? con Gore Verbinski. Yo creo que es un director lleno de alegría, que es un director muy inteligente. Es un director que tiene una visión de la ficción que de verdad es deslumbrante. Claro. ¿No? Es un hombre que hace de 4 plantas una jungla, que tiene una visión diferente. Es un hombre que hace de un muro te puede hacer una presa, de una pared. Es un hombre que de un piso te puede hacer el planeta Marte. Con el solo hecho de poner la cámara y ver que tiene una serie de imperfecciones, el piso te puede fabricar un universo completamente diferente. ¿Utilizas un método distinto si abordas un personaje, ya sea para cine, teatro o televisión? ¿Es un proceso distinto para crear el personaje? Sí, dependiendo del medio. diferente. En el caso del teatro tienes todo el tiempo, por lo menos el tiempo que requieran los ensayos para poder crear un personaje. En el cine se ensaya poco. En el cine ya tienes que tener básicamente con el personaje creado cuando llegas a filmar, ¿no? Y son 2 lenguajes diferentes. El cine, el espectador te ve a nivel integral, te ve de la punta de la cabeza a la punta de los pies. O sea, tu nivel de energía, tu nivel de extroversión tiene que ser un poco mayor, el nivel de proyección de tu voz. En el caso del cine es otro lenguaje, dependes mucho de la distancia, de la altura, del movimiento de la cámara, de la iluminación, de lo que esté sucediendo
con el emplazamiento de la cámara, con los límites de campo, el saber dosificar tu actoralidad, el que la cámara puede establecer intimidad contigo. No es como en el caso del teatro, que tú te tienes que acercar al espectador para que evidentemente puedas proyectar algo diferente. Aquí la cámara se acerca o la cámara se aleja. En el teatro tú eres el que te tienes que desplazar. En el caso del cine es la cámara la que puede dar el movimiento, la que puede generar una sensación. En el teatro no puedes trabajar con un guiño, en el cine sí lo puedes hacer. En el teatro es muy difícil que puedas proyectar los movimientos de tus manos y que el espectador los pueda detectar. Es muy difícil que el espectador pueda ver qué está sucediendo con tus uñas. En el cine sí lo puedes lograr, ¿no? Son dos lenguajes completamente diferentes, entonces tienes que construir de una manera distinta. ¿Qué tan importante es la improvisación en tu trabajo? Muy importante, te da la oportunidad de no perder frescura, te da la oportunidad de no perder espontaneidad, te da la oportunidad de poder reaccionar bajo presión, te da la oportunidad de poder jugar, ¿no? De poder crear por encima de todo. Oye, nos gustaría que nos platicaras de tu vocación docente, porque sabemos que te interesa y es una parte importante también de tu carrera. Platícanos de la escuela y qué haces ahí. La escuela es un proyecto de vida. La escuela, mi vocación por la docencia ha sido un camino paralelo a mi vocación por la actuación. No es producto de algo con lo que empecé a trabajar hace 10 años. Doy clases de actuación desde hace 24 aproximadamente. Siempre he disfrutado mucho el poder compartir mi experiencia artística, el poder compartir mi experiencia de vida, el poder estar en una convivencia permanente y en contacto permanente con gente ¿Pero qué te llevó joven. a eso, Luis? Tal vez tu experiencia que tuviste como alumno, probablemente, de haber querido tener Mucho de lo que tenía que ver. Había muchas tipos de- cosas con las que no estaba de acuerdo en las formas de comunicar el conocimiento, ¿no? O de ponerlas en práctica. Que yo iba diseñando dentro de mi cabecita algunas otras fórmulas con las que yo pensaba que un actor podía ser más efectivo y más eficiente, con las que un actor podía encontrar a través del conocimiento de su persona un camino más fácil para poder contar una historia. Para poder contar una historia, que es lo que tiene que hacer un actor. Ahora, la manera en la que la tiene que contar, evidentemente tiene que ver con sus habilidades y con los que Dios les regaló talento. Porque, y eso lo digo todo el tiempo, yo creo que el talento es un regalo de Dios y que lo importante no es tener talento. Lo realmente importante es tener talento para manejar tu talento, ¿no? Que tengas claro que te dedicas a una actividad en la que lo que te vas a hacer el resto de tu vida es contar historias, que no estés haciendo nada extraordinario, ni que la actuación es el refugio donde solamente puedan habitar los semidioses que están platicando con los que están en el Olimpo, ¿no? No. Para seres humanos común y corriente, en la actuación cabemos todos. Y es algo que a mí, evidentemente, la experiencia que yo iba recibiendo en mi formación como actor, iba yo tener que venciendo una serie de dificultades que piensan los actores que si no son bien parecidos, o que si no son apuestos, o que si no tienen el suficiente poder adquisitivo, o que si no tienen las suficientes conexiones, va a ser muy difícil que puedan hacer una carrera. Va a ser muy difícil que puedan desarrollar su vocación. Va a ser muy difícil que alguien se interese por lo que pueden hacer por los demás. Yo creo que no. Yo creo que en la actuación cabemos absolutamente todos. Es de las pocas profesiones que tú puedes empezar recién nacido y puedes terminar siendo un anciano. Yo creo que caben los flacos, los gordos, los prietos, los chaparros, los blancos, los rubios, los amarillos, los negros, los de todos los colores, los de todas las complexiones, los de todas las razas y todas las religiones. ¿Por qué? Porque un actor solamente es un ser humano que es el reflejo de los hombres de su tiempo, cómo los ve y cómo le gustaría que fueran. Entonces, es algo que me gusta compartir con los actores que me he dedicado a formar. Y evidentemente dicen que el que más aprende es el que enseña. Entonces, en esta reciprocidad de conocimientos y de experiencias, me daban siempre la oportunidad y me siguen dando la oportunidad y el privilegio de estar en un escenario, de seguir aprendiendo y de tener algo que compartir para los demás. Después de una breve pausa, le toca al público preguntarle a Luis Felipe Tovar. Sigan con nosotros.
Continuamos en Conversaciones desde el TAP. En esta ocasión nos acompaña Luis Felipe Tovar. Ahora que indagamos en su vida personal y profesional, creo que toca el turno al público de hacer las preguntas, ¿te parece? Me parece. Bueno, empezamos con Alberto Arana. Quisiera saber qué haces o cómo haces, qué tipo de actividades llevas a diario para mantenerte vigente en una carrera tan competida como la que llevas. Bueno, evidentemente estar en contacto con la gente que se dedica a la misma actividad que yo, me refiero a las personas que trabajan en el cine, en el teatro, en la televisión, los proyectos en los que me interesa participar, los proyectos que me gusta diseñar para ver si más adelante los puedo llevar a cabo yo y estar en contacto con todo lo que está relacionado con mi profesión, sin buscar nada más que ir con la confianza de que la vigencia evidentemente se la doy yo si estoy participando yo. Claudia Morales. ¿Tienes algún libro favorito que haya influido en tu vida o en tu carrera más bien? Un favorito no, me gusta mucho la literatura en general. Me gusta mucho porque sé que dependo de ella. Y regularmente los libros que voy leyendo me van nutriendo. Todo el tiempo estoy buscando uno que me pueda apoyar, que me pueda hacer sentir, que me pueda hacer reflexionar. Ricardo Gutiérrez. Hace un momento dijiste, Luis Felipe, que un actor tiene que estar tanto en teatro como en televisión, como en cine, pero ¿tú cuál prefieres y por qué? A mí me gusta la actuación en general. Sé que son tres especialidades completamente diferentes, cada una de ellas tiene su grado de dificultad, pero el cine lo sigo disfrutando más. ¿Y sabes por qué? Porque el cine tiene algo que no tiene, por ejemplo, el teatro. Toma dos. O sea, me puedo equivocar. Luis Eduardo Aponte. ¿Qué tal? Luis Felipe, buenas tardes. Hace rato también comentabas sobre la imagen de los actores. En tu carrera, ¿cómo defines el concepto de imagen? ¿Ha sido para ti un obstáculo o una ventaja? Con imagen te refieres al estereotipo físico. El concepto estereotipado de la imagen, claro. Sí, pues trato de jugar con ella y romperla para poderla disfrutar. Específicamente en lo que tiene que ver conmigo, me reconozco, me veo, me observo y en base a lo que tengo, evidentemente, es lo que puedo ofrecer. Y siento que lo que ofrezco es algo honesto, es algo auténtico y con eso es que me siento cómodo. Lo que suceda con los demás, evidentemente, de eso yo no puedo hablar. Me siento bien y me gusta trabajar con Luis Felipe Tovar. Julieta Romero. En tu película Ciudad al Desnudo, ¿te identificaste en algún momento con el King y fue difícil interpretar ese papel? Fíjate que es una película que disfruto mucho porque, cuando la recuerdo sobre todo, ¿no? Porque fue la primera película que protagonicé. No, claro que no me identifico con ese personaje que hace una cantidad de transgresiones tremendas, ¿no? Pero aprendí mucho de él. Aprendí a entender un personaje y a poderlo construir. Aprendí a tener una comunicación muy directa con el director y aprendí que hay muchas cosas que no se deben de hacer. No quiero ser como el King, no lo podría hacer. Sin embargo, lo disfruté muchísimo como actor. Gracias. Alejandra Vera. Como actor, ¿cómo le ha hecho usted para evitar que le perjudique las críticas de los medios de comunicación? Ay, Dios. Es buena la pregunta, ¿eh? Felicidades. Es una actividad pública, entonces por lo tanto sé que estoy expuesto a que haya juicios de valor, no solamente de mi trabajo, sino de mi persona y de mi personalidad. Evidentemente lo que tiene que ver con mi trabajo depende de la pluma que venga, depende del especialista que esté haciendo la crítica o que esté haciendo ese juicio, le doy la importancia que siento que le tengo que dar. En relación a lo que tiene que ver con mi vida evidentemente, aunque sea privada, también es del conocimiento público. Lo único que hago es que mi intimidad, ahí sí no dejo, que nadie pueda traspasar. Entonces también en lo que tiene que ver con mi vida privada, le doy una dosis de ficción. Evidentemente para que no me afecte. Hay cosas que a la gente le interesan, pero a la mayoría no le tienen por qué importar. Eder Rodríguez. ¿Qué papel que haya interpretado usted haya considerado que es mal hecho? ¿Mal hecho? No, pues yo los defiendo todos con muchísimo cariño y evidentemente soy yo. Me cuesta mucho trabajo ser
objetivo sobre lo que hago, ¿no? Siempre estoy esperando una referencia que venga de la gente que me hace el favor de interesarse por el trabajo que hago. Pero así mal hecho, creo que no. Me habré equivocado en alguno habrá salido también, pero es como si fuera zapatero, ¿no? Hay zapatos que te salen bien, hay zapatos que salen muy elegantes, hay algunos que te salen, que te quedan más cómodos, pero sé que zapatero soy, entonces siempre sé qué zapatos llevo. Gracias. Jonathan Omar. Como actor, ¿cuál es la satisfacción más grande que ha tenido en su carrera? La satisfacción más grande que he tenido en mi carrera, el poder haber creado mi escuela, el poder haber creado una fórmula diferente con la que los actores que se entrenan conmigo lo pueden hacer evidente el día de hoy. El poder diseñar una fórmula relacionada con la educación artística en el campo de la actuación, como es el centro de formación que tengo el orgullo de dirigir, que es el SET, aquí en la Ciudad de México, y el poderlo extender ahora por todo el país con excelentes resultados, ver la gente joven que está empezando a trabajar, que voy viendo cómo se van nutriendo las pantallas de actores del SET, de darme cuenta que de 10 películas que se estrenan en los festivales de cine de nuestro país y en algunos internacionales, regularmente hay entre 3 y 6 actores del SET. Eso para mí es una enorme satisfacción. En relación con lo que hago yo, eso ya es una cuestión de carácter personal, pero disfruto mucho ver lo que hacen los jóvenes de mi escuela. Hoy por hoy es con lo que siento mayor satisfacción. Bueno, Alberto Marquecho. Hablando de su escuela, viniendo de un maestro como usted, los alumnos han de salir preparados para enfrentar cualquier reto en cualquier, sea televisión, cine o teatro. Pero, ¿por dónde les recomendaría empezar y por qué? Yo les recomendaría empezar por hacerse dueños de su talento, ¿no? Por ser generadores de sus propios proyectos, por ser constructores de la carrera con la que quieren vivir, por la que quieren luchar, ¿no? Independientemente de sea en el teatro, independientemente de sea en la televisión. El de no quedarse esperando que alguien les llame, el de no estar esperando que sea una casa productora la que los requiera o de que sea una televisora la que los pueda contratar. Que puedan generar, que se acerquen, que no subestimen, pero absolutamente nada, ¿no? Que se reúnan, que se conozcan. Justamente para eso van a la escuela, para que el colectivo con el que trabajan siempre pueda estar generando proyectos, siempre pueda estar visionando cuestiones, que no se queden nunca detenidos, ¿no? Que tengan enorme fe en que solamente depende de ellos, de su esfuerzo, de educación, de su tenacidad. El trabajo por ende va a llegar. El actor que trabaja, trabajo va a tener, ya sea en la televisión, en el teatro. El tiempo que le dediquen se va a notar. El esfuerzo que le pongan siempre se va a hacer evidente. Que se pongan a trabajar. Que tengan siempre algo que ofrecer. Que nunca vayan a pedir. Que lo hagan y que lo hagan bien. Pues, Bueno, y tenemos la última pregunta a cargo de Karen Carrillo. ¿Qué clases le recomiendas a un actor en formación? Todas, absolutamente todas. Un actor debe de dedicarle tiempo a su educación artística en 3 cuestiones elementales. Entrenamiento artístico, y con esto me refiero a todo lo que tiene que ver con la actuación y los apoyos para el desarrollo de un buen actor, ¿no? Evidentemente, todo lo que está relacionado con la investigación en cualquiera de sus presentaciones. Entrenamiento físico, porque el trabajo del cuerpo de un actor es casi el 80% de lo que tiene que ver en un trabajo de interpretación. Y el entrenamiento intelectual. Le tienen que dedicar mucho tiempo a los libros, al conocimiento, a cultivarse y por encima de todo, al autodidactismo. Hay cosas que no te van a enseñar, hay cosas que tú tienes que investigar, en las que te tienes que dejar seducir para que nutran tu trabajo, para que nutran tu conocimiento y evidentemente para que nutran tu lenguaje de pensar y de sentir todo lo que puedan tomar, en todo lo que sientan necesidad de asomarse, todo lo que puedan aprender siempre les va a venir bien. Entre más cantidad de habilidades, su trabajo va a ser más efectivo. Todo. Un actor tiene que investigar todo, observar todo, querer conocer todo, porque lo va a tener que reflejar en cualquiera de las presentaciones de sus personajes. Gracias.
Y bien, muchísimas gracias por sus preguntas. Después de una breve pausa, vamos a continuar con Luis Felipe Tovar y nos va a platicar acerca de su visión. Quédense con nosotros. Continuamos desde el taller de actores profesionales y retomemos la conversación con nuestro invitado el día de hoy, Luis Felipe Tovar, quien nos va a hablar a continuación de su visión. ¿Qué tan importante es la improvisación en tu trabajo? Muy importante. Te da la oportunidad de no perder frescura, te da la oportunidad de no perder espontaneidad, te da la oportunidad de poder reaccionar bajo presión, te da la oportunidad de poder jugar, ¿no? De poder crear por encima de todo. ¿Te ha sucedido que has filmado una película, has participado en un rodaje y meses después ves el producto terminado y ves otra cosa? Pero por supuesto, claro que sí. Para empezar, veo un hombre más viejo. Y no porque regularmente no pasa una semana. En nuestro país haces una película y la ves 2 años después, ¿no? Hay películas que las he visto 5 años después. Entonces veo otra cosa completamente diferente. Tengo una visión de la vida completamente diferente. Pero también así me he encontrado con muy agradables sorpresas. Entonces siempre dejo que me dé la oportunidad, el estar involucrado en una profesión de esta naturaleza. Y que te sorprenda de esa manera. Asombrando y que pueda seguir sorprendiendo. Eres un buen juez de tu trabajo. ¿Te gusta verte en pantalla, No me por gusta ejemplo? verme en la pantalla, por supuesto que no. Regularmente cuando hago una película, tengo claro qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero también como espectador tiendo a ser poco objetivo. Tiendo a ser muy riguroso conmigo mismo. Entonces veo la película en la premiere, no, la veo en la función, en la exhibición para los amigos, para el director, para la gente que estuvimos involucrados en el proyecto. Voy a la premiere, me siento en la sala de cine, espero a que arranque la película, me salgo de la sala de cine y regreso justamente al final. Y no la vuelvo a ver hasta que pasa 1 o 2 años. Después de Por ejemplo, tiempo. ¿te has topado con algunas películas tuyas en televisión y las has dejado y las has visto? Sí, he hecho películas que ya ni me acordaba que las había hecho o lo que había hecho dentro de la película, ¿no? Algunas de las que me siento muy complacida y otras que he dicho, por favor, ¿qué hice? No, esto no es posible, qué cosa. Ojalá nadie esté viendo la televisión, ¿no? Oye, ¿crees que ha cambiado el cine, el teatro y la televisión desde que empezaste a este momento? Pero mucho. ¿En qué manera? En todos los sentidos, en forma y contenidos, por supuesto, ¿no? Ya no somos tan monotemáticos, ¿no? Ya no estamos hablando siempre de lo mismo, ya no estamos hablando todo el tiempo de nuestras carencias. Ya hacemos historias de amor. Antes no se nos ocurría, pero ni de chiste. Estamos haciendo películas también para un público más joven, se están haciendo películas para un público adolescente. Estamos haciendo cosas más interesantes a nivel visual. Estamos haciendo un cine un tanto cuanto más arriesgado en lo conceptual. Yo creo que sí ha evolucionado en ese sentido. Sabemos usar mejor la tecnología. ¿La percepción del actor, del rol del actor ha cambiado en estos años? Yo creo que en esencia no. Yo creo que los actores en esencia siempre seguiremos siendo exactamente lo mismo. Contadores de historia, que dependemos, como te decía, de nuestro reconocimiento. O sea, tenemos que trabajar con la epidermis. El lenguaje de pensar y sentir del ser humano es exactamente el mismo. Lo que nos afecta siempre nos va a afectar a lo largo de la historia de la humanidad. Lo que nos conmueve, lo que nos provoca, lo que nos excita. Echando un vistazo a tu carrera, ¿hay un dejo de nostalgia? A veces sí, siempre lo recuerdo con mucho. ¿Qué tiene que ver con qué? Que tiene que ver evidentemente con el esfuerzo que hay detrás, ¿no? El esfuerzo y la dedicación, la pasión, pero por encima de todo, el amor que lleva involucrado cada uno de los proyectos. ¿Tú crees que hay ciertas tradiciones en la vocación del actor que se están extinguiendo con el tiempo? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo cuáles podrían ser? Como la mística, la disciplina, por ejemplo. ¿Qué es lo más entrañable que te ha sucedido como actor? Y bueno, ya mencionaste que el tener tu escuela, pero me refiero en el plano profesional como un ente actoral en escena o en un set. ¿Qué podría ser lo más entrañable? El sentir que estoy creando, el sentir que estoy aportando, el sentir que no estoy actuando, sino que estoy viviendo en el escenario. ¿Y es recurrente ese sentimiento? ¿Te pasa muy seguido? Es recurrente, cada vez me pasa más. Por eso disfruto cada día más de actuación y por eso implica mayor responsabilidad para mí. ¿Qué podría ser lo más frustrante que te haya pasado en tu carrera, Luis?
la ausencia de público en ciertos proyectos que siento que no solamente ha valido la pena, sino que tienen un enorme valor artístico. ¿Y a qué crees que se debe eso? ¿A que el público, a una falta de educación en el público para asistir a ese tipo de espectáculos, por ejemplo? Yo creo que sí. Y evidentemente a una falta de rigor con la mercadotecnia, con los mecanismos que se tienen que seguir para que una película pueda interesar a la audiencia, al auditorio, al espectador, como le quieras llamar, ¿no? ¿Qué crees que y ahí haya... sí los actores no podemos hacer nada. Una falta de estrategia en relación con los responsables de los proyectos. ¿Qué crees que se haya perdido como público? La ingenuidad. La ingenuidad. Antes íbamos al cine y podíamos ver a Superman y de verdad pensábamos que volaba, o que pensábamos que Batman era un gran superhéroe, o que el santo enmascarado de plata sí nos iba a liberar de los vampiros y de los zombies, todo ese tipo de cuestiones. Ahora ya todo lo vemos con mayor rigor, es muy difícil que nos pueda asombrar. Hay mucho apoyo tecnológico en las películas, hay muchos efectos especiales, hay muchos apoyos, ¿no?, que sabemos que están sucediendo cuando estamos viendo una película, un producto de ficción. De eso quisiera hablar, de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es tu percepción del Internet, por ejemplo, del video digital, como instrumentos para la vocación del actor? Yo creo que son importantes. Yo pienso que ayudan a obtener información, pero también siento que justamente en estos mecanismos de comunicación hay un exceso de información que pueden confundirte constantemente. Yo creo que hay que usarlos para lo que pueden funcionar, en lo que te pueden servir, y no escarbarle más allá, porque yo creo que no tiene sentido. Te puedes llegar a saturar, ¿no? Es como dice Arturo Ripstein, cualquiera que tenga una cámara digital, ahora que hay cámaras en los celulares, claro, puede hacer una película. Cualquiera la puede hacer. Ahora, hay un solo problema: hágala bien. Exacto, el talento es el talento. Sí. El talento es el... Oye, con los avances en la animación, por ejemplo, en los espectáculos multimedia, me pregunto cuál podría ser el papel del actor en el futuro. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Pues yo le tengo mucha envidia, por ejemplo, a estas cuestiones. A veces me preguntan qué tipo de actor me gustaría ser. Yo me digo que me gustaría ser uno como los de los dibujos animados, por una sola razón, porque nunca se equivocan. ¿Me entiendes? Porque nunca son ineficientes, nunca son poco efectivos. Siempre hacen su trabajo bien. ¿Pero no crees que en algún momento pueda desplazarse el actor? No, por supuesto que no. No, claro que no. ¿Con qué director te gustaría trabajar? No lo sé. Hay muchos directores que admiro. Con cualquiera que tenga un buen proyecto, con cualquiera que me pueda tolerar. ¿Qué le pides a un director, Luis Felipe, en el set? ¿Cuáles podrían ser los requisitos que debe tener un buen director para ti? Que tenga pasión y que tenga un alto grado de locura, ¿no? Me gustan los directores que son locos, que son apasionados, que son entregados, que son comprometidos, que se divierten con su trabajo, que te contagian, que te contaminan, que te hacen sentir cómodo, que te hacen sentir que estás haciendo algo que vale la pena para los demás. ¿Hay un papel, rol, alguna obra de teatro, alguna película que te gustaría interpretar? Sí, por ejemplo, en la televisión, ¿sabes qué me gustaría hacer? Hay dos proyectos de televisión que me gustaría hacer. En el caso del cine no sé, porque siempre tengo proyectos que me resultan muy seductores. Pero en la televisión me gustaría hacer mucho una historia que se ha quedado por ahí guardada, a la que se ha dejado un tanto cuanto olvidado, que es la historia de Chucho el Roto. Y me gustaría hacer un melodrama, el primer melodrama que se hizo en el ámbito de la telenovela en México, que es Gutierritos. Me gustaría hacer un Gutierritos del año 2010, 11, 12, cuando se pueda presentar. Me gusta mucho el melodrama como género, ¿no? En el caso del cine, siempre tengo proyectos, te digo, me resultan muy seductores. Y en el caso del teatro, me gustaría hacer un monólogo que no está escrito, que por lo menos no lo conozco. ¿Qué roles te gustaría interpretar en el futuro? No sé, en unos 10, 20 años. ¿Tienes alguna idea? El rol de la tranquilidad, claro. De estar tranquilo, el no tenerme preocupar. Me gustaría mucho poder crecer y envejecer con dignidad. Pienso que ese sería mi mayor logro, pienso que ese sería mi mayor éxito. El estar tranquilo y el saber que sigo haciendo las cosas con
la conciencia de que me dedico a una actividad y una profesión muy noble y que nutre de mucho a los demás. ¿Qué te falta por hacer? Crecer, madurar. Finalmente, me gustaría que nos compartieras algún consejo a estudiantes de actuación, a quienes están interesados en pertenecer a este gremio de los actores. Pues yo creo que, como les mencionaba yo a mis alumnos, he aprendido a trabajar sin excusas y también he aprendido a trabajar sin límites, ¿no? Yo creo que dedicarse a una actividad tan noble como es la actuación te hace un mejor ser humano. Que el poder contar una historia que alguien quiere escuchar es algo que genera un intercambio que te retroalimenta, que el hacerlo bien evidentemente requiere de un esfuerzo, que hay que tener los pies en la tierra, las manos en el trabajo y la mirada hacia el cielo. Y como diría Gabriel Retes, disciplina de militar, vocación de sacerdote y condición de atleta. Lo demás es trabajar y trabajar y trabajar. Muchísimas gracias, Luis Felipe Tovar, por compartir tus experiencias, tus anécdotas, por estar con nosotros. Y de parte de la producción tenemos un regalo que queremos entregarte. No me digas. ¿De verdad? Así es. Ay, qué Despidamos bueno. con un fuerte aplauso. Ay, muchas al gracias. señor Luis Felipe Tovar. Muchas gracias. Son unos cabrones. Muchas gracias, muchas gracias. Queremos agradecerles a todos ustedes su presencia y por supuesto su entusiasmo y queremos invitarlos a que nos acompañen en una conversación más desde el taller de actores profesionales cuando tendremos la presencia de otro talento y de otra sensibilidad histriónica mexicana. Soy Óscar Uriel. Hasta la próxima.